todos asistimos, vamos a hacer 32. Entonces, pues sí, el ruido nos distraería mucho, ¿no? Bueno, pues entonces si quieres ya, María, que Dios nos ilumine, porque nunca me han grabado, así que bueno, que Dios nos ilumine a todos, a ustedes y a mí. Va, bueno. Entonces, vamos a recordar en qué nos quedamos la última clase. O sea, algunas personas no vinieron, entonces va a ser como un recordatorio rapidísimo de nuestra clase. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Bueno, primero, la Pascua el curso se llama La Pascua y vamos a ver básicamente estos tres temas. La última cena, la pasión y la glorificación. Vimos que la última cena es un acontecimiento histórico. Sucedió en el tiempo, sucedió en el espacio, testigos, entonces es un acontecimiento histórico. Lo podemos estudiar, perdón, los podemos encontrar o situar en la geografía, en un mapa y también en el tiempo. La pasión también es un acontecimiento histórico, sucedió dentro de la historia, dentro del tiempo y también podríamos situarlo si quisiéramos en un mapa. La glorificación es un acontecimiento metahistórico. ¿Qué quiere decir? Que sucedió fuera de la historia, fuera de la geografía. O sea, la resurrección, la ascensión, la entronización y la unción sucedieron. Claro que sí sucedieron, pero sucedieron en otra dimensión. Por eso no los podemos situar dentro de un calendario y tampoco los podemos encontrar en un mapa, porque sucedieron en otra dimensión. Entonces, a estos acontecimientos que sí sucedieron y que sabemos que sucedieron porque No se oye. ay, perdón, se cortó. Bueno, la palabra Pesaj viene, entonces, la palabra Pascua viene del Pesaj en hebreo, que significa paso, el paso de Dios, el paso del Señor. La primera Pascua fue el paso de Dios, un paso liberador de Dios, de Yahvé, en Egipto. Al pasar, Dios los liberó de la esclavitud de los egipcios. La Pascua de Jesús es el paso liberador de Jesús. Pero ¿de dónde pasa Jesús? El Pesaj, el paso, la Pascua de Jesús, ¿de dónde a dónde es? El paso de Jesús es de este mundo al Padre. Y también es un paso liberador. Es un paso que nos libera del pecado. Bueno, todo eso vimos la clase pasada. También vimos que cómo se festejaba, a ver, el origen, vimos cuál era el origen de la Pascua judía y vimos que había dos fiestas. La primera era una fiesta de pastores que ofrecían, en la que ofrecían al Dios de los rebaños un corderito. Claro, como era de pastores, pues los pastores lo que tienen son rebaños, son animalitos, por eso ofrecían un animalito y al Dios de los rebaños. Pero entonces los hebreos lo hacen suyo, hacen suya esa fiesta y en lugar de ofrecérsela al Dios de los rebaños, se la ofrecen a Yahvé, a su Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después, cuando llegan a la tierra prometida, se encuentran con que hay otra fiesta, hay una fiesta de agricultores.
Y entonces, en esta fiesta de agricultores, durante 7 días comían pan ácimo. ¿Por qué comían pan ácimo? Porque sacaban de sus casas la levadura durante 7 días para que no se contaminara su levadura nueva con la levadura vieja. Y entonces hacían esa fiesta. Cuando llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, toma también esta fiesta y la hace suya, de tal forma que las unen, porque además, curiosamente, se celebraban prácticamente en las mismas fechas, alrededor del equinoccio de primavera. Entonces, unen esas dos fiestas, las festejan ellos, por supuesto, a Yahvé su Dios, no a otros dioses, a Yahvé su Dios, y le imprimen la salida, la liberación del Éxodo, la liberación de Egipto. Y entonces empiezan a celebrar la Pascua judía con esas dos especies, con el cordero y con el pan. Bueno, todo eso vimos la clase pasada. También vimos la clase pasada cuáles eran los ritos de la última cena. A ver, déjenme compartir. ¿Cuál era el rito? Déjenme compartir con ustedes, por favor. A ver. Permítanme un segundo. Así. A ver, miren, aquí tenemos el rito de la cena pascual judía. Ahora, en las escrituras no viene todo esto que está puesto en esta imagen. ¿Por qué no viene? Porque los evangelistas lo que nos quieren presentar, lo que nos quieren describir es ya la cena pascual cristiana. No nos quieren escribir cómo era la cena pascual judía, porque eso ya quedó atrás. Para nosotros, los seguidores de Jesús, los cristianos, ya quedó atrás la cena pascual judía, ya no la celebramos así. Ahora celebramos pascual cristiana. Entonces, por eso, miren, en este cuadro, a ver, ¿de dónde saqué la información que viene en este cuadro? Si no viene en las escrituras. Toda la información que viene ahí del rito de la cena pascual judía viene en el Talmud. Así como está escrito aquí, todo lo que está escrito en negro es el rito de la cena pascual judía. Solamente lo que está escrito. Eso viene en el Talmud. Pero Jesús como que metió en esa misma cena pascual judía, dentro de ese mismo ritual, Jesús metió algunas novedades, hizo algunas cosas nuevas, eso es lo que está en naranja. El lavatorio de pies solo lo hizo Jesús. El anuncio de la traición de Judas solo lo hizo Jesús. Abajo, la consagración del pan y del vino también solo lo hizo Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a recorrerlo. Leímos rápidamente la última clase, pero Ay, perdón, no se escucha nada. Es que está congelada. Está congelada, Ceci. Es su internet de Ceci el que ahorita yo creo anda medio mal. Voy a poner mis datos móviles. Ahí estoy, ¿ya me vieron? Por favor, apaguen sus micrófonos, muchachas. a ver, ya, es que me silenciaron a mí también.
Ya estoy. ¿Me están escuchando? Sí, Ceci. Muy bien. Bueno, entonces, por favor, vámonos a la página 18 del libro. Bueno, miren, resulta que la cena pascual judía se dividía en dos partes, ¿no? Les había comentado en la clase anterior que igual que como ahora nosotros, también dividimos las cenas en dos partes. Cuando tú invitas a cenar a alguien a tu casa, no le sirves de inmediato el espagueti y la carne, sino que primero hay como una fase de la botana. Primero le invitas unas papitas, unas aceitunas y ya después pasas a la cena formal. Igual, el rito de la cena pascual judía también se divide en dos. La primera parte es la fase preliminar y la segunda parte ya es la liturgia pascual. Entonces, vamos a leer cómo fueron sucediendo las cosas en la cena pascual de Jesús. Bueno, primero, la fase preliminar. Lo primero que hacían era entrar al lugar y ahí, una vez estando ya en el cenáculo, lo que Jesús hace primero, antes que nada, es el lavatorio de los pies. Después, el padre de familia decía una palabra dedicatoria para bendecir el día de la fiesta y se bebía la primera copa. Esta primera copa no tiene nombre. Después se lavaban solamente la mano derecha y consumían el platillo preliminar. El platillo preliminar eran verduras con una salsa amarga y una salsa de frutas. También con pan. Después de este consumo vino el anuncio de la traición de Judas. Después se servía la comida, pero no se comía, y servían la segunda copa, pero no se bebía. Esta segunda copa tampoco tiene nombre. Y ya después empieza la liturgia pascual. Aquí ya viene la cena propiamente dicha. Primero, el padre de familia recordaba el sentido de la fiesta y el simbolismo de los alimentos, por qué comían pan, por qué comían cordero, por qué comían hierbas amargas, por qué bebían vino, el simbolismo de cada una de las cosas. Y se recitaban unos salmos. Después se bebía la segunda copa y ahora sí se lavaban todas las manos, las dos manos, quiero decir. Después ya viene el banquete de Pascua y el padre de familia pronunciaba una oración de gracia sobre los panes ácimos, los rompía y los distribuía. Y entonces es cuando Jesús aprovecha y dice la palabra, tomad y comed, este es mi cuerpo. Aquí introduce la consagración del pan. Y comían. Después el padre de familia pronunciaba la acción de gracias sobre la copa de la bendición. Esta tercera copa, fíjense que es la única que tiene nombre. La primera copa no tiene nombre, la segunda copa no tiene nombre, pero esta tercera copa se llama la copa de la bendición. Y en esta tercera copa es cuando Jesús dice, esta es mi sangre, y hace circular la copa. Después, ya viene la conclusión de la cena y antes de salir recitan otros salmos, ¿sí? Entonces, esto es el rito de la cena pascual judía con las innovaciones que Jesús hace en ella. Bueno. Ok. Ay, no sé. A ver, entonces vámonos a la página 118 para que lo tengan en su libro, por favor. ¿Ven donde dice fase preliminar? A la mitad de la página. Ahí, antes de la fase preliminar, pongan lavatorio. Ahí fue el lavatorio de los pies. Después, donde dice se servía luego la comida, arriba
Pongan anuncio de la traición de Judas. Ceci 118. No, 18, perdón. Ah, yo te entendí 118. No, 18, perdón. Después, en la página 19, a la mitad, donde dice banquete pascual, a la mitad dice, venía luego la comida. Ahí encima escriban, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y arriba del número 3, donde dice 3, conclusión, allá arribita escriban, esta es mi sangre, para que ustedes puedan ubicar dentro de la cena pascual cómo fueron sucediendo las cosas. Bueno, ahora, una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Fue la última cena de Jesús una cena pascual? ¿Sí o no? Pues sí. A ver, Que vamos. él se ofrecía. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a leer, miren, según los sinópticos, la última cena de Jesús sí fue una cena pascual. A ver, vamos a leer Marcos 14, por favor. Abran su Biblia en Marcos 14. Marcos 14, 12. Preparativos para la cena pascual. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces, para Marcos, ¿fue una cena pascual, sí o no? Sí. Aquí nos dice, para que comas el cordero de Pascua. Voy a seguir leyendo. Entonces envió a 2 de sus discípulos con este encargo, id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua, seguidle, y veréis que entra en una casa. Decid entonces al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, repito, según Marcos, sí fue una cena pascual. Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua otra vez. Bueno, entonces, según Marcos, sí. A ver, vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Entonces, según Mateo, también la última cena de Jesús fue una cena pascual. A ver, ahora Lucas 22, 7. Llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con este encargo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces ya vimos los 3 sinópticos. Para los 3 sinópticos, la cena de Jesús fue una cena pascual. Ahora vamos a ver qué es lo que opina Juan. ¿Qué es lo que nos dice Juan? A ver, vamos a leer Juan 18, 28. Juan 18, 28, por favor. Aquí ya tenemos a Jesús ante Pilato. Dice,
de la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. A ver, ¿qué día se celebró la última cena? El jueves en la noche. ¿Y qué día llevaron a Jesús ante Pilato? Ya el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Ya el viernes, al día siguiente. Entonces, vamos a leerlo. De la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Acuérdense que los judíos no entraban en la casa de los gentiles porque sentían que si entraban se contaminaban. Ellos creían que los gentiles eran pecadores y si entraban a la casa de un pecador se contaminaban. Entonces, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. ¿Cómo? Entonces yo ya no entendí. Los sinópticos nos dicen que Jesús celebró, su última cena fue una cena pascual, pero aquí Juan nos está diciendo que no entraron los sacerdotes, los sanhedritas, no entraron al pretorio para no contaminarse y poder celebrar así la Pascua. Entonces, según Juan, la última cena de Jesús fue una cena pascual, ¿sí o no? A ver, vamos a leer también, por favor, Juan 19:14. Arriba del 12 tenemos como título en negrilla, condena a muerte. Jesús es condenado a muerte el viernes. Ahora vamos a leer el versículo 14. Era el día de la preparación de la Pascua hacia la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Entonces, ¿cómo de que era el día de la preparación de la Pascua? O sea, apenas lo estaban preparando, era viernes, apenas estaban preparándose para la Pascua. Entonces, otra vez la pregunta. Entonces, ¿la última cena de Jesús fue una cena pascual, sí o no? Porque aquí Juan nos está diciendo que el viernes apenas iban a prepararse para la Pascua. Y vamos a leer, por favor, también Juan 19:31. La lanzada, o sea, Jesús ya está muerto en la cruz y tenemos versículo 31. Los judíos, como era el día de la preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne. A ver, primero, vamos a ver algo que nos puede, que nos puede orientar también un poquito. Miren, para nosotros el día comienza a las 12 de la noche con un segundo y empezó el día siguiente. Ese es nuestro calendario, pero para los judíos no. Para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde. El Shabbat empieza a las 6 de la tarde del viernes, ¿sí? Entonces, para nosotros, Jesús tuvo su cena pascual el jueves en la noche, pero para los judíos, Jesús tuvo su cena pascual en las primeras horas del viernes. ¿Estamos? Bueno, ok. Ahora vamos a ver por qué hay esta como aparente contradicción entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos están dando esta información que aparentemente es contradictoria? ¿Cómo podemos solucionar esta contradicción? Bueno, a ver, miren. En primer lugar, la Pascua se tenía que celebrar cuando hubiera luna llena. Ahora nosotros podemos con toda claridad ver, o sea, nosotros podemos saber ahora con los grandes telescopios que existen, podemos saber no solamente qué día, sino qué segundo, exactamente en qué segundo, en qué minuto o en qué segundo la luna está perfectamente llena. Pero hace 2000 años, la gente, pues, o sea, era lo que veía así con el ojo desnudo, ¿no?
Entonces podías decir, ¿la luna está llena, sí o no? Pues yo sí la veo llena. Y a lo mejor al día siguiente podrías hacerte la misma pregunta, oye, ¿está la luna llena, sí o no? Y podrías seguirla viendo llena. Punto número 1. Punto número 2. Todos los corderos se tenían que sacrificar en el templo de Jerusalén. Todos. Y había muchísima gente ya en Jerusalén. Acuérdense que tenían que venir todos los judíos de la diáspora, o sea, venían los de Egipto, venían todos los que estaban alrededor, no solamente los que vivían en Jerusalén, todos los que vivían en la Palestina, todos venían a Jerusalén a celebrar la Pascua y les tenían que sacrificar en el templo el Cordero Pascual. Entonces era materialmente imposible que en un solo día sacrificaran a todos los corderos, era imposible. Entonces también por eso existía la posibilidad de que se sacrificaran los corderos en un día o 2 días o 3 días alrededor de la fecha fijada, ¿sí? Bueno. Ahora, nos vamos, por favor, hasta la página 25. Si Jesús, a la mitad de la página 25. Si Jesús celebró su cena de acuerdo a un calendario litúrgico, no solo fue una cena que se desarrolló en una atmósfera pascual, sino que fue una verdadera cena pascual, como nos lo dicen los sinópticos. Lucas, ¿cómo nos dice? Lucas 22:15, ¿cómo nos dice? Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Jesús mismo nos lo dice. He deseado con ansias comer esta Pascua. O sea, la última cena de Jesús sí fue una cena pascual. El lavatorio de los pies, página 26, pudo coincidir con las abluciones del rito preparatorio. El anuncio de la traición de Judas, perdón, a ver, me voy a brincar eso, lo vamos a ver después. Entonces, siendo la última cena de Jesús una cena pascual, el sentido teológico que ofrecen los sinópticos queda manifiesto. El banquete de la alianza antigua queda sustituido por el banquete de la nueva alianza. A ver, ¿qué era lo que hacían los judíos en la cena pascual? Celebraban el banquete de la antigua alianza. ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. Antes de salir de Egipto, había un banquete con cordero, ¿sí? Es la liberación de Egipto, del pueblo de Egipto de la esclavitud. Sí, pero estamos hablando ahorita de la cena en sí. Cuando salieron de Egipto, tuvieron una cena pascual. Porque hubo una alianza. A ver, en el Sinaí, después de la liberación de Egipto, hubo una alianza. ¿Cuál alianza? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa es la alianza del Sinaí y se celebró con un banquete pascual. Ahora, con Jesús, tenemos una nueva alianza con Cristo Jesús. Y también se celebra con un banquete pascual. Entonces, vamos a leer en la página 26, inciso D, siendo la última cena de Jesús una cena pascual, el sentido teológico que ofrecen los sinópticos queda manifiesto. El banquete de la alianza antigua queda sustituido por el banquete de la nueva alianza. Por eso nosotros, los cristianos, ya no celebramos la alianza judía, ni hacemos la cena de la alianza judía, que fue la alianza en el Sinaí. Nosotros ya tenemos una nueva alianza en Cristo Jesús.
Y el banquete nuestro, el banquete de la nueva alianza, sustituye al banquete de la antigua alianza. ¿De acuerdo? Ceci, una pregunta, ¿puedo hacerla? Sí, Susi. Por ejemplo, la cena que Jesús celebraba, o la cena pascual que él estaba con sus discípulos, le estaba dando fin al Antiguo Testamento y después ya fue su cena o sea, fue el ofrecimiento de él como el Cordero. No. O sea, no. A ver, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es el que tenemos aquí. Entonces, no da fin al Antiguo Testamento. No, perdón, lo que te quería decir, o sea, como él dijo, no vengo a cambiar ni una letra ni nada, o sea, celebró la cena judía. Celebró cena la pascual. cena judía. Y después Celebró la cena judía. Pero la cena judía, como que tenía impresa la liberación de Egipto, la liberación de la esclavitud de Egipto. Y esa fue la cena judía. Ahora nosotros tenemos la Pascua cristiana, que es el paso de Jesús, y el banquete que se celebraba, que se tenía para celebrar la antigua alianza era uno. Ajá. Y ahora el banquete que tenemos nosotros es Sí, el banquete ajá. cristiano, que es otro, que es el que Sí, tenemos sí. en la misa, ¿sí? Sí, Es el sí, que sí, sí, incluye sí. Jesús ahí, Sí, bueno, perdón. ¿sí? Mira, vamos a leerlo. Gracias. Siendo la última cena de Jesús una cena pascual, el sentido teológico que ofrecen los sinópticos queda de manifiesto. El banquete de la alianza antigua queda sustituido por el banquete de la nueva alianza. Y el Cordero Pascual, que conmemoraba la liberación de la esclavitud, es reemplazado por el cuerpo y la sangre de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que obra una liberación más profunda y universal, la remisión de los pecados de la humanidad, ¿sí? Lo que pasa es que me confundía porque cuando nos preguntaste si la cena de Jesús que hizo fue una cena pascual. Claro que sí. Todavía no termino la explicación. Perdón. Espérame tantito, estoy viendo los sinópticos, pero Juan dice que no. O sea, la cosa es que los sinópticos nos dicen que la cena de Jesús sí fue una cena pascual. Pero Juan nos dice que la cena pascual se iba a celebrar el viernes en la noche. Por eso no pudieron entrar los judíos al pretorio, para no contaminarse, porque apenas iban a celebrar la Pascua. Pero todavía no termino la explicación. Okay, perdón. Entonces, pero Juan, la perspectiva de Juan, aunque diferente, es profundamente teológica. Juan nos quiere decir otra cosa. Al decir que la cena pascual de las autoridades de Jerusalén era nuestro viernes en la noche, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo leímos? No podían entrar al pretorio porque se iba a celebrar la Pascua apenas. Entonces, las autoridades judías iban a celebrar la Pascua el viernes en la noche. ¿Por qué? Esto subraya como consecuencia un hecho simbólico, a saber, el rechazo de Jesús y su sentencia de muerte coincidían con el momento en que en el templo comenzaba la inmolación de los corderos de Pascua, corderos de liberación. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? A las 12 del día, en el templo de Jerusalén, sonaba un cuerno. Y en ese momento, a las 12 del día, empezaban a sacrificarse los corderos pascuales. En ese momento. Y Juan nos dice que en el momento en que Pilato se entrega a Jesús eran las 12 del día y coincide con el momento en el que se empezaban a sacrificar los corderos pascuales en el templo. Entonces Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Cordero Pascual y lo entregan a la muerte en el mismo momento en el que en el templo se empezaban a sacrificar los corderos. Son motivos teológicos diferentes.
los de Juan, el de Juan y el de los sinópticos. Juan nos quiere decir, Jesús es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios que nos viene a liberar de la esclavitud y del pecado y de la muerte. Eso es lo que nos quiere decir Juan. Por eso Juan pone a las autoridades celebrando la Pascua ese día en la noche. Y los sinópticos, ¿qué es lo que nos quieren decir? Los sinópticos nos ponen una cena pascual donde el banquete pascual judío queda sustituido por el banquete pascual cristiano. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ok. Entonces, la respuesta es, la cena, la última cena de Jesús, ¿fue una cena pascual, sí o no? Sí, sí fue una claro, sí. Sí fue una cena pascual. Pero Sí, entonces, sí. Juan, pero entonces ya entendimos por qué Juan nos dice que no. Porque nos quiere dar otro motivo teológico importantísimo, ¿no? Una revelación teológica importantísima. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, ok, va. Entonces, ahora sí, ya resuelto eso, entonces ya vimos la última cena, el rito pascual, y ahora vamos a ver lo primero que hace Jesús, que es el lavatorio de los pies. Vamos a leerlo en Juan 13, del 1 al 20. El lavatorio de pies. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Entonces aquí tenemos el paso de Jesús, la Pascua de Jesús, el Pesaj de Jesús. Jesús pasa de este mundo al Padre. Ya había llegado su hora. Esto es importante. Porque aquí mismo en el Evangelio de San Juan tenemos algunos textos donde nos dicen que habían tratado de matar a Jesús y no lo pudieron atrapar porque no había llegado su hora. Y en otra ocasión lo quisieron hacer rey y tampoco lo pudieron atrapar porque no había llegado su hora. Pero aquí ya llegó su hora y Jesús lo sabía. Entonces, sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. El que había amado a los suyos, había amado a los suyos. Jesús había amado a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Nosotros somos los suyos. Que estaban en el mundo, los amó hasta, aquí en mi Biblia dice al final, los amó hasta el final, pero lo correcto no es hasta el final, lo correcto es hasta el extremo. O sea, no es cuestión de tiempo, no es de que los amó hasta el final, no, los amó hasta el extremo. O sea, hasta donde ya no se puede amar más, con todo el amor del que es capaz. Nos amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, aquí tenemos una revelación muy importante. El demonio está presente. Atrás de todos los sucesos de la Pascua del Señor, bueno, no de todos porque la glorificación no, pero detrás de la última cena y detrás de la pasión de Jesús, está presente el demonio, está activo el demonio. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, fíjense, que el Padre había puesto todo en sus manos, que esté en las manos de Jesús. Jesús tuvo en todo momento toda la libertad. Jesús actuó libremente en todo momento porque todo lo tuvo en sus manos.
y que había salido de Dios y a Dios volvía. A ver, esto, voy a poner este esquemita porque algunas personas no vinieron a la clase, a ver, ay, perdón, no vinieron a la clase pasada y si quiero que lo vean. Ay, bueno, perdón, salió en oscuro, pero se puede ver. Entonces, aquí tenemos al Padre, perdón, aquí tenemos a Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo, ¿de dónde salió? Salió de aquí, salió del Padre, salió de esta otra dimensión y bajó acá, vino a estar con nosotros aquí en la tierra. Entonces, en este momento de la última cena, lo leo otra vez aquí, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, o sea, Jesús sabía que había salido de Dios y sabía que iba a volver a Dios. Se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla, se la ciñó. A ver, vámonos al libro. Página 27 hasta abajo. A ver, primero, el lavatorio de los pies es una acción simbólica que tiene un sentido que es preciso descubrir. O sea, tenemos que ver qué es lo que hay atrás de esa acción simbólica del lavatorio de los pies de Jesús. Vamos a descubrirlo. Bueno, entonces, a ver, vamos viendo aquí en el libro. Jesús lo sabe todo, con su ciencia sobrenatural lo sabe todo y sabe que ha llegado su hora. ¿Su hora de qué? Vamos a ver, ¿qué hora es la que ha llegado a Jesús? A ver, vamos a leer Juan 2:4. Aquí dice, todavía no, a ver, está en la boda de Canaán. Voy a leer desde el versículo 2:4. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Después vamos a leer Juan 7:30. La gente quería detenerle, pero nadie le echó la mano, pues todavía no había llegado su hora. Luego 8:20, Juan 8:20. Estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo y nadie le prendió, pues todavía no había llegado su hora. O sea, había una hora determinada por Dios en que tenía que suceder esto. No podía ser cualquier hora. Había un momento preciso. Entonces, todavía no había llegado su hora. En este momento, ¿a qué me estoy refiriendo? No había llegado su hora de morir. No había llegado el momento de su muerte. Ahora vamos a ver Juan 12:23. Había llegado ya la hora de su muerte, pero también había llegado la hora de su glorificación. Fíjense, Juan 12:23. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. También había una hora para eso. Luego vámonos al versículo 27. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. ¿No? Ya había llegado su hora. Ahora, 17:1, Juan 17:1.
Así habló Jesús y dijo mirando al cielo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Entonces, había llegado una hora para la glorificación y había llegado, a ver, y también había una hora para la muerte y una hora para la glorificación. A ver, permítanme un segundo, por favor. No. Ahora sí, este está mejor. Entonces, aquí tenemos a Jesús en la última cena, sabe que ya ha llegado su hora de morir, pero también ha llegado su hora de ser glorificado. ¿Y dónde es glorificado Jesús? Acá. ¿No? La muerte, después de la muerte viene la resurrección, la ascensión, la entronización, la unción, todo eso es la glorificación y sucede acá. Y Pentecostés hasta acá. Ya llegó la hora, ¿sí? Bueno. Entonces, nos vamos otra vez al libro. Ay. Habiendo amado a los suyos, nos dice la Escritura, Jesús amado a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que el Padre le ha dado. Esto es muy bonito. Juan 17:9, véanlo. Nos quedamos ahí en el 17, vamos a ver Juan 17:9. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. Porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Nosotros somos del Padre y como todo lo del Padre es del Hijo, entonces nosotros también somos del Hijo. Pero fíjense cómo dice aquí, todos los que me has dado. Entonces nosotros somos un regalo del Padre para Jesús. Y hay que ver qué tipo de regalo somos. Hay unos regalos que los vemos y son unos regalazos, que hay que tratar de ser un regalo hermoso para Jesús en todo momento, ¿sí? Bueno, entonces, los suyos han sido objeto del amor de Jesús, porque a los suyos los amó hasta el extremo. Hemos sido objetos del amor de Jesús. Siempre los ha amado y ahora los amará hasta el fin. Este adverbio no denota solamente la fidelidad del amor de Jesús, sino el grado, o sea, hasta el fin, no quiere decir hasta el final de los tiempos o hasta que se acaba, quiere decir hasta el extremo, hasta cuando ya no se puede amar más. Así nos amó Jesús, nos amó de tal manera que ya más no se puede. Entonces, la pasión y la muerte de Jesús es la expresión de su supremo amor. ¿No? También nos dicen los evangelios, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. No se puede amar más. Y Jesús así fue cuando nos amó. Así nos amó, de esa manera nos amó. Después tenemos algo tremendo que dice, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el propósito de entregarle. El diablo ha metido ya en el corazón de Jesús la determinación de traicionar a su maestro. Judas está bajo el poder de Satanás. Qué horrible, ¿verdad? Judas está bajo el poder de Satanás. A ver, vamos a leer, por favor, Juan 13:27. Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a leerlo de todos modos ahorita. Juan 13:27. Y tras el bocado entró en él Satanás. Satanás entró entonces en Judas.
Judas está bajo el poder de Satanás. Esta alusión al diablo es importante. ¿Y qué significa? Significa que en el fondo y en la raíz de todo lo que va a suceder está la acción de Satanás. Todo lo terrible que va a suceder a continuación está impulsado, está como orquestado, como planeado, como impulsado por Satanás mismo. Judas y los que crucifiquen a Jesús no serán sino instrumentos de un poder invisible, del poder de Satanás. Ahora, sabiendo que el Padre lo había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y había vuelto a Dios, ¿esto qué nos dice? Jesús se muestra dueño de sí mismo. Jesús es libre porque tiene todo en sus manos, pero se muestra dueño de sí mismo y Él es el que domina los acontecimientos. O sea, aunque el diablo esté atrás de todos los demás, Jesús sabe que esa es su hora. Tiene todo el poder en sus manos y decide cumplir con la voluntad de su Padre. ¿Sabe Jesús? Jesús podría hacer lo que él quisiera. Su libertad es absoluta. Sabe que sale de Dios y va a Dios. O sea, vean, sabe que va a volver al estado y a la situación de la que había salido antes. O sea, va a regresar acá, al lugar de donde había salido antes. Pero este regreso no es facilito. Este regreso pasa por su pasión, por su muerte en la cruz, por su pasión y por su muerte en la cruz. Antes de llegar acá otra vez, tiene que pasar por su pasión y por su muerte en la cruz. La Pascua judía conmemoraba el paso del Señor y ahora en esta Pascua es Jesús quien pasa al Padre. Entonces, resumiendo, fíjense, todavía no empezamos con el lavatorio de los pies. Esto es la introducción que nos pone el evangelista antes de empezar con el lavatorio de los pies. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el evangelista? Página 29, ¿qué es lo que nos dice el evangelista en esta introducción? Primero, nos presenta una cena que será la cena del Señor. ¿Por qué es la cena del Señor? Porque Jesús es el Señor, Jesús es el que lleva las riendas. Luego, 2, las potencias infernales entran activamente en juego. Así esto se me hace horrible. Pero Dios lo permite. Dios lo permite. Y después de esto viene la gloria. O sea, como que sin quererlo y sin saberlo, aún las fuerzas infernales fueron instrumentos del Señor para que sucediera lo que Dios quería. Y 3, Jesús lo sabe todo, sabe que su Padre ha puesto todo en sus manos, sabe que salió de Dios y que ahora pasando por su muerte regresa a Él. Todo eso lo sabe Jesús. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, Jesús va a realizar un signo que será una acción profundamente simbólica. Entonces, ahora sí, por fin, vamos a ver el lavatorio de los pies. Vamos a ver Juan 13, versículo 4. Se levantó de la mesa. Se levantó de la mesa, pero no nos imaginemos una mesa como la del comedor que tenemos en nuestra casa. Acuérdense que comían en el suelo, pero aquí nos dicen de cualquier forma, se levantó de la mesa. Se quitó sus vestidos y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. No nos dicen, no podemos saber con quién empezó ni con quién terminó. Nomás nos dice que empezó a lavarle los pies a los discípulos. Miren,
el ceñirse una toalla y lavar los pies de los amos era un deber de los esclavos. Fíjense, los esclavos eran los que se encargaban de lavar los pies de sus amos. Pero un esclavo judío no hacía eso. A pesar de ser esclavo, un judío no le podía decir a su esclavo judío, lávame los pies. No se podía, porque además, esclavo, pero somos de la misma raza. O sea, no, es un acto de abajamiento tremendo, terrible, que un judío no podía hacerle a otro judío. Entonces, los esclavos que lavaban los pies, pues que era un acto de abajamiento, pero eran los esclavos no judíos. Los esclavos judíos no hacían eso. Ahora, ¿quién es un esclavo? Un esclavo es aquel que ya no se pertenece. Un esclavo no es dueño de sí mismo. Un esclavo pertenece a otros. Pertenece a otro, por eso es esclavo. Los compran, ¿no? Los esclavos se compran y le pertenecen al que lo compró. Entonces, aquí en el lavatorio de pies, Jesús, que es judío, va a lavarle los pies a sus hermanos judíos. Entonces, Jesús está realizando un gran acto de abajamiento. A tal grado, o sea, ¿cómo les diré? Está haciendo lo que ni siquiera un esclavo judío haría. Por eso después vemos la reacción de Judas que dice, no, a mí no me lavas. Por eso es la reacción de Pedro, perdón, me equivoqué, dije de Judas, la reacción de Pedro, ¿sí? Bueno, entonces, esta acción de lavarle los pies a sus discípulos es un acto de abajamiento inaudito. Jesús se está poniendo por abajo de un esclavo judío. Y se está tomando el lugar de un esclavo, está tomando el lugar de alguien que ya no se pertenece a sí mismo. Aquí Jesús también nos está diciendo, ya no me pertenezco a mí mismo, me estoy entregando a ustedes. También aquí algo importante. Aquí dice, tomando se quita sus vestidos, Jesús se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Miren, aquí a la mitad en la página 30 dice, las expresiones griegas, pone a un lado los vestidos y toma los vestidos. Estos dos verbos, poner y tomar, son muy significativos. Jesús había dicho antes, el Padre me ama porque yo pongo mi vida para tomarla de nuevo. Los vestidos significaban, o sea, como que representaban a la persona misma. O sea, no era como ahora que tenemos un closet lleno de, o sea, de ropa de invierno, de verano, de otoño y 1000 cosas. O sea, los vestidos tenían uno. Entonces, por eso como que representaban a la persona misma. Entonces, tomar los vestidos, quitarlos y ponerlos, también, o sea, tiene como mucho significado. Jesús pone su vida, como pone los vestidos, pone su persona, los vestidos representan la persona, pone su vida, pone sus vestidos, pone su persona, para después recobrarlos. O sea, en la última cena Jesús puso sus vestidos, pero luego se los volvió a poner, ¿sí? Entonces eso también es significativo. Bueno, seguimos leyendo entonces en el libro. Versículo 5. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro, siempre tan impetuoso, ¿no? Tan primario, tan impetuoso. Se le salía todo rápido, con fuerza.
Pedro se da cuenta del acto de abajamiento de Jesús, de ese acto que es casi como de humillación o que es de humillación. Y entonces, al llegar a Simón Pedro, le dijo Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Y Pedro efectivamente no entendía nada. Entonces Pedro replicó, no me lavarás los pies jamás. O sea, yo no puedo permitir ese acto de abajamiento tuyo hacia mí, no puedo. Porque Pedro, claro, está pensando con el pensamiento humano, sin entender todavía qué es lo que estaba pasando. Por eso es que Pedro se opone. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. A ver, vamos a ver qué nos dice el libro. Página 31, último párrafo. Simón Pedro percibe el abajamiento, hacerla de esclavo suyo y no lo permite. Simón no comprende ahora lo que hace Jesús. Es una acción simbólica que supera los horizontes de la humildad y del servicio. Pero el lavarle los pies es pues un signo, un semáforo. ¿Qué significa? Miren, el Evangelio de Juan se conoce como el Evangelio de los signos. ¿Qué significa? Esto, por ejemplo, es un signo. Ahora, a ver, vamos a ver, ¿qué es un signo ahora? Les voy a poner un ejemplo. Un semáforo es un signo. Una cosa vemos y otra entendemos. Y actuamos en consecuencia. A ver, cuando vamos por la calle y vemos un semáforo y vemos una luz roja, ese semáforo, esa luz roja es un símbolo. Lo único que vemos es la luz roja, pero nosotros entendemos alto. ¿Sí? O si vemos una luz verde en el semáforo, pues nosotros vemos la luz verde, es un símbolo, pero nosotros entendemos, puede seguir, ¿sí? Entonces, este lavatorio de los pies también es un semáforo. Pedro ha juzgado su apariencia sencilla, pero más tarde lo va a comprender cuál es qué es lo que quiere significar Jesús, qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto. Jesús descubre, al menos en parte, los efectos de su acción simbólica. Esta es la cumbre doctrinal. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué significa no tener parte con Jesús? Tener parte es participar de la sociedad y de los beneficios del maestro. La fase, fíjense cómo Jesús no, pero esto es amplio, fíjense cómo Jesús nos dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Así no le dice. No le dice los pies, dice, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa? Pedro, necesitas dejarte lavar por mí. Necesitas dejarte lavar, purificar por mí. A ver, vamos a leer. A ver, Mateo 24, 51. A ver, es la parábola del mayordomo. Vamos a leer desde el 50. Volverá el Señor de aquel siervo el día más inesperado, y en el momento más imprevisto lo separará y lo señalará, y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Entonces, ¿qué significa lavarse? ¿Qué significa? Si no me dejas lavarte,
Si no me dejas purificarte, no tendrás parte conmigo. ¿Qué significa? No podrás llegar acá. No podrás tener parte conmigo acá en la gloria de Dios. Necesitas dejar purificarte por mí. Eso es lo que significa. Jesús debe lavar a su discípulo, pero fíjense algo muy importante. Jesús nos quiere lavar, nos quiere limpiar, nos quiere purificar. ¿De qué? Del pecado. De eso nos quiere purificar. Él quiere, Él está dispuesto. Como un esclavo, se va a entregar a nosotros, entregándose a nosotros, como menos aún que un esclavo. Pero Él está dispuesto. Pero tenemos que dejarnos nosotros. Pedro no se quiere dejar. Y Jesús no le hace manita de puerco y lo obliga a que se deje. Respeta su libertad. Entonces, nosotros también tenemos que libremente aceptar esa lavada, esa purificación que Jesús nos está ofreciendo. ¿Sí? Simón Pedro, ante la perspectiva de verse excluido de la comunión del maestro, reacciona impetuosamente. A ver, vamos a seguir leyendo aquí en las escrituras, a ver qué dice. Replicó Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza, o sea, lávame todo. Sí quiero tener parte contigo. Pero Jesús le contestó, no exageres, Pedro, no exageres. Jesús le contestó, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y aquí importante, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía a quién le iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, o sea, los tomó y se los volvió a poner. Tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? A ver, vámonos al libro, a ver las explicaciones. A la mitad de la página, en página 33. En efecto, Pedro y sus compañeros no necesitan lavarse, pues están totalmente limpios. Siendo así, la acción que Jesús está realizando, aun cuando por su naturaleza se ordena a purificar, es aquí una acción que lleva otro símbolo oculto. O sea, ¿por qué les dice Jesús que ya están todos limpios? ¿Qué es lo que ha purificado a los discípulos? O sea, ¿por qué les dice que están todos limpios? Porque la verdad, nomás les lavó los pies. Entonces, así limpios, físicamente hablando, no creo que hayan estado. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere Jesús? Se está refiriendo a una verdad superior. A ver, más adelante nos lo dice Jesús. A ver, vamos a leer Juan 15:3. Juan 15:3. Y subrayen esto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. O sea, la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios purifica. ¿En dónde está eso, Ceci? Es Juan 15:3. Ok, gracias. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios purifica. Aquí les está diciendo, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho. Pero además, Jesús mismo es la palabra. Jesús mismo es el verbo encarnado.
Entonces, vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Sí, la palabra de Dios los ha purificado y Jesús es la misma palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Fíjense qué bello. El contacto que los discípulos han tenido con Él los ha purificado al fondo. Haber estado en contacto con Jesús los ha purificado. Y aquí, entre paréntesis, nosotros, ¿cuándo estamos en contacto directo con Jesús? En la Eucaristía. La Eucaristía también lava, también limpia, también perdona los pecados. Claro que hay que confesarse también, ¿no? Y hay Gracias. pecado mortal, pero Jesús, a ver. Pero entonces, Jesús es la palabra misma de Dios. El contacto de los discípulos, que los discípulos han tenido con Él, los ha purificado a fondo. Así es, el participio perfecto, el que está bañado o el que se ha bañado, indica una acción cumplida y un estado permanente. O sea, el que se ha bañado es algo permanente. Ellos se han bañado porque han estado en contacto con la palabra de Dios, con la palabra que Jesús les ha dicho y con Jesús mismo, que es la palabra. Entonces, por eso es que están limpios, ¿sí? Pero Jesús añade, aunque no todos. Aquí dice, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar. O sea, no lo agarraron desprevenido. Jesús sabía que lo iban a entregar y Jesús sabía quién lo iba a entregar. Jesús había recibido Judas, página 34, segundo párrafo. Judas había recibido las palabras de Jesús. Debería, por lo tanto, estar limpio. O sea, Judas escuchó lo mismo que escucharon los otros discípulos. Y Judas estuvo con Jesús igual que estuvieron los otros discípulos. Y los otros discípulos están limpios y Judas no. ¿Por qué? ¿Por qué Judas no? Porque la pureza de él la pureza era en él incompatible con la determinación de entregar al maestro. Judas ya había determinado desde antes que iba a entregar a Jesús. Fíjense qué importante, para estar puro no basta el simple contacto con lo divino. Se requiere además la disposición adecuada y la aceptación personal. Jesús respeta nuestra libertad. Jesús no nos lleva a la gloria de la oreja. Necesitamos aceptarlo. Necesitamos aceptar el perdón ya está dado. Necesitamos libremente aceptar ese perdón y aceptar esa salvación. Por eso aquí el Padre Carrillo nos dice, se requiere además la disposición adecuada y la aceptación personal. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el simbolismo de la acción de Jesús? Es un símbolo. Ya vimos, el lavatorio de pies es un símbolo. A ver, ¿qué es lo que significa? 1, es un acto de abajamiento a la condición de esclavo. 2, este acto de Jesús es indispensable para que Pedro tenga parte con él. Y Jesús está a punto de pasar de este mundo al Padre. Bueno, el lavatorio de los pies quiere simbolizar el abajamiento de Jesús que se entrega en un servicio de esclavo, en virtud del cual Pedro y sus discípulos podrán tener parte con él. O sea, aquí Jesús en la última cena, en el lavatorio de los pies, se está entregando como un esclavo para que sus discípulos, y ahí incluidos nosotros estamos, podamos tomar parte con él.
O sea, ¿qué significa poder tomar parte con Jesús? Poder estar con Jesús aquí con el Padre. Si no nos dejamos lavar, no podemos estar aquí con el Padre. Actualicémoslo, hagámoslo nuestro. Hay que decirle a Jesús, ay sí, Jesús, sí. Gracias por salvarnos, gracias por lavarnos. Sí, sí quiero que me laves. Sí, ven a lavarme, te abro el corazón. Estoy dispuesta porque yo sí quiero tener parte contigo acá. En otras palabras, el lavatorio es una acción que simboliza el abajamiento supremo del Hijo de Dios, que ofreciendo un servicio, da su vida en favor de sus discípulos. Fíjense, ofreciendo un servicio, da su vida. O sea, es un servicio hacia nosotros inmerecido. Por eso es que nos amó hasta el extremo. Es la entrega absoluta de la propia vida hasta la muerte. Página 35 hasta arriba. En otros términos, así como el pan y el vino de la cena, en los sinópticos, son la donación anticipada del cuerpo y la sangre de Jesús, así también el lavatorio es una acción simbólica en el mismo sentido. El lavatorio de pies también es una donación anticipada de Jesús. Es un abajamiento extremo de Jesús, que se porta como menos que un esclavo. Se porta como menos de alguien que no se pertenece. Los esclavos no se pertenecen. Bueno, Jesús hace lo que ni un esclavo hace. Jesús se da a sus discípulos, les ofrece un servicio que los purifica y así pueden tener parte con él. Ok, a ver. Ahora, ¿es el lavatorio de los pies un símbolo del bautismo? Es una pregunta. El agua tiene mucho simbolismo en el cuarto evangelio. En el agua está conectada con un nuevo nacimiento, con la donación de la vida eterna, en la Samaritana, por ejemplo. Es el símbolo del Espíritu, es un don de Dios, simboliza el Espíritu que brota del costado de Jesús. También, en esta perspectiva sacramental del evangelista, este bien pudo también tener en su mente la idea del bautismo al escribir: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo lavado. O sea, sí podemos ver aquí el bautismo, ¿no? Porque al recibir el bautismo, al recibir el Espíritu Santo, pues quedamos libres de todos nuestros pecados. Entonces sí pudo haber sido. Bueno, ahora, esa es una interpretación. Ahora tenemos una segunda interpretación del lavatorio de los pies. Vamos a leer 13, 12 al 15. Juan 13, 12 al 15. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. Entonces vamos a ver una segunda interpretación. Esto es una acción simbólica, es un ejemplo de humildad. Si pues el maestro
se ha bajado con increíble humildad a prestar un servicio a sus discípulos, ellos también deberán prestárselo mutuamente. Todos somos servidores unos de otros. Este acto de servicio humilde es un preludio del precepto del amor. Ahora, este segundo significado que le estamos dando al lavatorio de los pies no destruye el anterior, pero también podemos interpretarlo de esa manera. En el primero, el discípulo tiene que aceptar el servicio del maestro. En la primera interpretación, tiene que aceptar el servicio del maestro, tiene que dejarse lavar. Y en esta segunda interpretación, el discípulo debe dispensar a su compañero el mismo servicio. Conclusión. La autoridad en la iglesia de Jesús, o sea, ahí en esa escena, ¿quién era la máxima autoridad? Pues Jesús. La autoridad en la iglesia de Jesús, por legítima que sea, debe hacerse con espíritu de servicio humilde y de donación personal. Es importantísimo esto. La autoridad debe ejercerse con espíritu de servicio humilde y de donación personal. Dentro de la iglesia y en cualquier circunstancia. Y por ahí va para nosotros los que de una manera u otra somos responsables de algún apostolado dentro de la iglesia. Si nosotros somos la cabeza de algún apostolado, debemos ejercer esa autoridad como servicio y donación personal. Los discípulos de Jesús deben imitar la conducta de su Señor. El lavatorio de los pies es un ejemplo concreto que se debe seguir y hay que convertirlo a la realidad. Ahora, seguimos leyendo. Denme unos minutitos, ya vamos a acabar. Versículo 16, 13, 16. En verdad os digo que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. El siervo no es más que su amo. Aquí Jesús es el amo, los demás son los siervos no son más que el amo. Si el amo sirve, si el amo se entrega, entonces de la misma manera los siervos tenemos que entregarnos y tenemos que servir. Y nosotros como miembros de la iglesia también tenemos que entregarnos y tenemos que servir. Y no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de la sociedad también. Cualquier persona que tenga alguna autoridad debe ejercerla como un acto de servicio. Las madres de familia, por ejemplo, educar a los hijos como un acto de servicio y de entrega. Por ejemplo, ¿no? Qué bello sería el mundo si nuestros políticos entendieran bien esto. ¿A poco no? Versículo 18. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Eso lo vamos a ver en la predicción de la traición de Judas. Os lo digo desde ahora antes de que suceda, para que cuando sea creáis que yo soy. Yo soy, o sea, me van a entregar, se los digo desde ahora para que antes de que suceda. Para que creáis que yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Por eso se enojaban los fariseos con Jesús porque en diferentes ocasiones dijo, yo soy. Se daba a sí mismo el nombre de Dios. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, que lo envía
hablar con los egipcios para liberar al pueblo. Entonces, Moisés le pregunta a Dios, oye, pero si les digo que Dios me manda, o sea, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién les digo que me manda? Y entonces dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y mi nombre es Yo soy el que soy. El nombre de Dios es Yo soy. Ye. En hebreo, Ye. Nada más que cuando Moisés va a hablar con el pueblo, no le dice, me manda yo soy. No le dice, me manda Ye, sino que le dice, me manda Yahvé, me manda Él es. Pero entonces el nombre de Dios es yo soy. Entonces cuando Jesús dice yo soy, se está dando a sí mismo el nombre de Dios. Página 38. Os lo digo desde ahora. ¿Por qué? Porque para cuando la traición se lleve a cabo, los discípulos no deberán de escandalizarse, como que ya se los dijo antes. Esa predicción y su cumplimiento constituirán un nuevo signo que los lleve a robustecer su fe en Jesús. Cuando pase todo, cuando ya pase todo, ahorita no entiende nada porque todavía no han recibido el Espíritu Santo, pero cuando pase todo, los discípulos se van a acordar y van a decir, ay, claro, pero si nos lo dijo. Nos dijo que alguien lo iba a entregar. Y ya después descubre a Judas, ¿no? Luego, versículo 20, por último. En verdad os digo que quien reciba al que yo envié, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. De tal manera existe una unión entre el que envía y el que es enviado, que acoger a este es acoger al primero. A ver, vámonos a ver aquí primero, en el plan divino. Jesús es el enviado del Padre. El que recibe a Jesús, recibe al que lo ha enviado. Aquí en el libro lo expresa con mucha claridad. De tal manera es la unión que existe entre el que envía, que es el Padre, y el enviado, que acoger al enviado es acoger al que envía. Pero lo mismo pasa con los discípulos. Los discípulos son enviados de Jesús. Entonces, el que recibe a uno de los discípulos enviados por Jesús, está recibiendo también a Jesús. Aceptar a los heraldos del Evangelio es aceptar al mismo Dios. Y eso se prolonga hasta ahora. El que recibe a un heraldo del Evangelio está recibiendo a Jesús mismo. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos la explicación y el estudio de la última cena. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? No sé si, no. Bueno. Yo no acabo así como que de entender la parte de Judas y lo del demonio, ¿no? O sea, ahí Judas con su libre albedrío aceptó el mal, ¿no? Aceptó la presencia del demonio.
no es que haya estado prescrito que él iba a ser el traidor, sino que él en su esencia aceptó, bueno, no aceptó, sino que quiso traicionar a Jesús. Mira, Dios es el Señor de la historia y conoce anticipadamente lo que va a suceder. O sea, el demonio se valió de Judas para llevar a Jesús a la muerte. Y Judas lo aceptó libremente. O sea, no fue algo que le fue impuesto a Judas. No fue algo que Dios le impuso a Judas. Tú vas a ser el traidor, ¿no? Okay. Él lo aceptó libremente. Él en su corazón lo fue permitiendo. Ok, sí. A ver, les voy a hacer esto, o sea, hay como algunas teorías de por qué Judas hizo lo que hizo. Esto que les voy a decir no es, o sea, es una reflexión que si quieren aceptarla, está bien, y si no, no tienen que creer esto. O sea, porque la pregunta es, a ver, ¿por qué Judas entregó a Jesús? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que habrá pasado en su mente? Esta es una reflexión, una imaginación. Esto, se los repito, por favor, no tiene por qué aceptarlo ni por qué creerlo. Si a ustedes se les ocurre una teoría mejor, está bien. Pero los judíos estaban esperando que llegara el Mesías. Lo estaban esperando, llevaban siglos esperando al Mesías. Y Judas vivió con Jesús 2 años y medio y lo vio hacer milagros. Lo oyó predicar y lo oyó hacer un montón, y lo vio hacer un montón de milagros. Y entonces como que se dio cuenta, este personaje es alguien especial. Y muy probablemente haya dicho, este es el Mesías. Y quizá pensó, se los voy a entregar a las autoridades judías, y cuando lo atrapen y le quieren hacer algo, Jesús se va a defender. Y entonces todo el mundo va a saber que Jesús es el Mesías. Pudo haber sido. Pero, oh, sorpresa, que cuando aprenden a Jesús, Jesús no se defiende. Al contrario, Jesús entrega voluntariamente su vida. Y entonces no le sale a Judas, ¿no? Pero esa pudo haber sido una tentación que el diablo sembró en su corazón. ¿Por qué? Porque iba en contra del plan divino y nadie puede ir en contra del plan divino. Judas iba en contra del plan divino. ¿Sí? Pero libremente. A ver, repito, esto no se lo tienen que creer, esta es una reflexión nada más, ¿sí? A ver, ¿alguien más? Sí, Ceci, yo. Trini. Dime, Trini. Oye, quería preguntarte, en la página 18, cuando estamos viendo la cena pascual judía, tú dices que en la fase preliminar pongamos que es el lavatorio de los pies. ¿Estoy correcto? ¿Sí? Sí. Y luego en el tercer punto dice que es el anuncio de la traición de Judas. Sí. Ahí en esa misma fase preliminar, ¿verdad? Sí, ¿ves donde dice se servía luego la comida? Ahí arribita pon anuncio de la traición de Judas. Sí. Ajá. Luego, en la letra B, liturgia pascual, vamos a poner en donde dice, se recitaba la primera parte del Jalel, es la introducción de la consagración del pan. No, a ver, en la página 19 a la mitad dice 2, banquete pascual. Ah, ok. Abajo, ahí, en el segundo asterisco, arribita de donde dice venía luego la comida. Ah, ok. Ahí pon tomad y comed, este es mi cuerpo. Ah, ok. Entonces, Jesús metió esto de la consagración del pan. Ah, ok. O sea, después de que es como una introducción de la consagración del pan. No, fíjate, dice arriba, el padre de familia pronunciaba la acción de gracias sobre los panes ácimos que rompía y distribuía. En ese momento,
Cuando el padre de familia tomaba el pan, lo rompía y lo distribuía, en ese momento es cuando Jesús consagra el pan. Lo rompe Ok. y lo distribuye también. Allí es la consagración del pan. Y después cuando dice, venía luego la comida, ponemos, tomad y comed, No, no, este es mi cuerpo. no. Arriba de donde dice 3, conclusión, Ah, ok. arribita, en el rengloncito, en ese espacio escribe, esta es mi sangre, ahí. Ahora sí ya tienes completo cómo fueron intercalándose las acciones de Jesús con el rito de la cena pascual judía. Ok, esta es mi sangre. Arribita de donde dice conclusión. Así es. O sea, donde dice el padre de familia pronunciaba la acción de gracias sobre la tercera copa, ¿no? Exactamente, Esta es mi sangre. exactamente. Y la consagración del pan es el primer punto, donde rompía y los distribuía entre los comensales. Ajá. Lo vamos a ver con detenimiento después. ¿Alguien Ok. Sí, muchas gracias. Sí, eso tenía duda, creo que hice un relajo. más? Qué bueno que ya lo aclaraste. ¿Alguien más? ¿Alguna Sí. pregunta? No sé si muchas gracias. Bueno, al menos yo por mi parte no. Bueno, pues gracias a todos. Gracias por asistir. Y bueno, pues nos vemos el lunes que entra.